Turno ahora para la tertulia que todos los miércoles dedicamos a la filosofía de vida y empezamos con una pregunta. ¿Qué es el romanticismo? Pero no vamos a hablar de amor ni de sentimientos, vamos a hablar del romanticismo como movimiento intelectual y artístico. Vamos a hablar del romanticismo como movimiento que idealizó la aventura en el campo del conocimiento, las artes, la literatura o de la misma aventura en la naturaleza. El romanticismo como ideal para alcanzar los sueños, para progresar, para tener un ideal que dotara de sentido la vida. ¿Quieren conocer a un aventurero romántico? Algunos de ustedes seguro que habrán oído hablar de George Mallory, aventurero, expedicionario y alpinista comprometido con su ideal irrenunciable de ser el primero en escalar el Everest, la montaña más alta del planeta. Mallory lo intentó en 3 ocasiones hasta que desapareció entre las nubes camino de la cumbre. Su ideal lo llevó a la muerte. En los años 1921, 22 y 24 se organizaron sendas expediciones al Everest, la montaña más alta de la Tierra. George Lake Mallory fue el alma indiscutible de estas 3 expediciones. Dotado de una férrea voluntad y gran talento alpinístico, un compañero dijo de él que vencer el Everest era para él una locura sagrada a la que le dedicó meses de duro trabajo. En 1924, este maestro de escuela con inclinaciones socialistas y notable talento literario volvía por tercera vez a intentar escalar la cima más alta de la Tierra. Los británicos, a pesar del mal tiempo, consiguieron realizar un primer ataque a la cumbre en el que Norton alcanzó sin oxígeno los 8.578 metros. Pero no pudo seguir más arriba y tuvo que regresar. Mallory escogió al joven Andrew Irving para acompañarle en el siguiente intento, pues era el más experto con los equipos de oxígeno. El 7 de junio de 1924, Irving y Mallory alcanzaron la última tienda, instalada a unos 8.200 metros. Al día siguiente, su compañero Noel Odell les observó a media mañana a unos 8.600 metros, avanzando resueltamente hacia la cima. Luego, la niebla les envolvió. Odell fue el último en verles con vida. ¿Pudieron Mallory e Irving llegar a la cima del Everest en 1924? Es todavía hoy un misterio cuyas claves siguen escondidas en algún remoto lugar, a medio camino entre la tierra y el cielo. Bien, pues de todo ello vamos a reflexionar hoy con Rafael Argullol. Es escritor, filósofo, poeta, blogger y profesor de estética de la Universidad Pompeu Fabra, y con nuestro contertulio habitual, Jorge de los Santos, artista plástico. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. ¿La de George Mallory fue una auténtica aventura romántica? Bueno, yo creo que sí. Forma parte de esa visión del hombre que busca la plenitud, que busca la perfección, y que para conseguirlo está dispuesto a asumir el riesgo. Y creo que esto es lo que define más la sensibilidad, la mentalidad romántica. Por un lado, la búsqueda de esta plenitud, y por otro lado, estar dispuesto a arriesgar. Jorge. Sí, coincido plenamente. Coincido plenamente. Es un espíritu, además no es simplemente un movimiento artístico que se ha producido en determinado momento y que arranca con unos condicionantes, sino que es un estado de ánimo. Yo me acuerdo que la incipiente psicología francesa del 19 hablaba de una manera un tanto esotérica, como de que éramos una serie de confederaciones de almas, ¿no? Hay almas que se imponen unas a otras y que toman el dominio y que hacen pues que actuemos de una manera o de otra, ¿no? En el World Haste, digamos, en el espíritu colectivo de todos, el romanticismo siempre está permanente. ¿Y qué es el romanticismo? El romanticismo, bueno, podemos entenderlo en un sentido histórico como un gran movimiento artístico y creativo que se dio a principios del XIX o a lo largo de todo el XIX, con secuelas en el siglo XX, y que tuvo grandes frutos en el terreno de la música, la literatura, de la pintura. O podemos entenderlo como un modo de ser, como una actitud ante la vida, que yo creo que también se puede definir por vía negativa. Es decir, el romántico acostumbra a ser muy poco pragmático, muy poco utilitario.
Nuestra época, yo creo que es una época fundamentalmente pragmática, dominada mucho más por la idea de acumular posesiones, mientras que en la mentalidad romántica quizá prevalece el deseo de aventura, el deseo de conocimiento, la curiosidad. Por lo tanto, lleva a dos actitudes humanas en todos los sentidos, morales, estéticas, distintas. En nuestra época parece que si uno logra ya tener sus pequeñas posesiones, se da por contento. La actitud romántica pues implica mucho más una rebeldía y una resistencia delante de eso, y el desarrollo de un cierto utopismo, es decir, no solo lo que es, sino lo que a mí me gustaría que fuera, lo que debería ser, etcétera. Jorge, ¿también crees que hemos perdido romanticismo? Yo creo que no lo hemos perdido. Lo que se ha limitado es la capacidad de ejercitar pues este espíritu romántico que, como bien dice Rafael, pues forma parte de todos nosotros. El romántico es un elemento que subsiste muy mal en un medio ácido donde existe poca alternativa, ¿no? Y hoy en día vivimos unos tiempos en los que parece que la alternativa no se manifiesta, ¿no? Hay otra característica fundamental, creo yo, del ser romántico que Rafael ha desarrollado muy bien en sus libros, que es el sentido trágico del romanticismo. El romántico es ante todo un elemento trágico, un elemento que tiene que confrontar, o la tragedia es la incapacidad de sintetizar dos proposiciones. O sea, tú por un lado quieres estar con la vecina del quinto, pero por el otro pues quieres mantener la relación marital que tienes con tu pareja. Ahí tienes una modesta tragedia, una modesta porque no puedes sintetizar estas dos, ¿no? Entonces, cuando en el romanticismo, que es un movimiento fundamentalmente idealista, es decir, el romántico tiene su propio mundo, vive pendiente, como decía bien Rafael, no de una realidad que se le hace amarga, que se le hace insuficiente, que lo acorta, sino que crea pues una propia existencia. Muchas veces lo vemos en la pintura del romanticismo, el paisaje no es nada más que la tortuosidad de ese propio pensamiento del pintor romanticista, ¿no? Entonces, cuando confronta esa realidad con la idea que él tiene de cómo deberían ser las cosas, surge inevitablemente ese sentimiento trágico, ¿no?, de la existencia. ¿Y cómo cambió nuestra visión del mundo, el romanticismo? No la cambió, acentuó toda una línea que en realidad ya venía desde muy lejos en la cultura europea, desde la propia cultura griega, que es eso, intentar buscar la perfección, la obra bien hecha. Yo creo que la actitud ante la obra bien hecha por parte de cada uno define muy bien lo que es o no romántico. Pues el pintor, el aviador, el carpintero puede tener una actitud de perfección delante de aquello que está haciendo, y esa actitud de búsqueda de perfección siempre le llevará, por un lado, a una satisfacción, pero también le llevará a una insatisfacción, porque como lo que quieres es hacer la obra más bien hecha posible, en tu profesión, pero también con tu vida, entonces hay siempre este choque de la satisfacción de buscarlo, pero también esa insaciabilidad de buscar nuevas metas. Yo creo que esto forma parte de la propia condición humana, viene de lejos culturalmente. En un momento determinado se coagula en la atmósfera, que es esto, a principios del siglo XIX. Yo creo que continúa existiendo. Antes decía que es una época muy utilitaria y pragmática, pero eso no quiere decir que no exista esa mentalidad perfeccionista. Por ejemplo, en el caso del escritor, que en lugar de hacer caso a la presión del mercado editorial, de los agentes, de los bestsellers, etcétera, etcétera, él sigue creyendo que escribir es un acto de lucha solitaria por esa perfección y por su propia verdad, pues esto podríamos definirlo de actitud romántica. Y digo el escritor, el cineasta, cualquiera que adopta esta actitud. En cambio, aquel que se deja someter por la presión del éxito inmediato, no de la búsqueda de esa perfección personal, pues evidentemente podríamos definirlo como actitud no romántica o antirromántica. Hablabas de la pintura, me gustaría comentar un cuadro